Vamos a ir al tema que nos interesa el día de hoy. Este tema es: quiero ser como Jesús. Quiero ser como Jesús. Ah, Ahora quiero comentarles algo. Cuando yo estaba pequeño, mi papá trabajaba en el arte de la zapatería. Cuando veo un zapato, para mí no significa lo mismo que para la mayoría de la gente, ya que mi papá trabajó con sus propias manos haciendo cientos de zapatos, cientos de pares de zapatos, él solito, de principio a fin. Yo amaba acompañarlo ahí en el taller, amaba y amo el olor a cuero por eso, y supuestamente yo bajaba a ese lugar a ayudarle y hacía cosas con los sobrantes de cuero, usaba el pegamento y hacía ahí cosas, ¿verdad? Yo recuerdo que él usaba algo que se llama horma, una horma. Era un instrumento de madera que se introduce en el interior de la prenda para poder darle forma. La horma es una pieza de madera que imita las dimensiones y perfil de un pie humano. Es el modelo o patrón de un cliente X, ¿verdad? Ahora, hay una horma ya hecha por Dios, horma con H. Hay una horma ya hecha por Dios y no es para zapatos. Es una horma para corazones. Ya espero haberme dado a entender. Una horma era un instrumento de madera con el perfil del pie del cliente, de tal manera que ese zapato quedara perfecto para ese cliente, ¿verdad? Entonces Dios ha diseñado una horma para nuestro corazón, no para zapatos. Esa horma se llama Jesús. La gente dice: la persona perfecta tiene los ojos de fulano de tal, que los tiene muy bonitos. La altura de fulano de tal, porque es muy alto, muy robusto. El color de piel de fulano de tal. Pero ¿usted ha notado que en la Biblia no dice nada acerca de la apariencia física de Jesús? Pero sí dice un montón de cosas sobre su carácter. Pues Dios, dice la Biblia, Dios no mira lo que mira el hombre. Dios no ve si una persona es bonita o es fea, si es alta o si es baja, si es gordito o si es flaquito, si es moreno o si es de piel blanca. A Dios no le interesa eso. A Dios le interesa nuestro corazón, nuestro carácter. Y por eso, hermanos, yo espero que esto no sea solamente un título, sino de verdad un anhelo, un deseo, un ansia profunda en su corazón, que usted de verdad diga de todo corazón: quiero ser como Jesús. Que sea parte de sus oraciones de cada día: Dios, hazme como Jesús. Eso que dijo ahora mi esposa, no lo dijo para quedar bien con nadie. Yo la oigo, yo la escucho orar todos los días, y ella todos los días ora: Señor, yo quiero ser más como tú. Que ser como Jesús sea nuestro deseo. Padre bendito, Señor, háblanos en este tiempo. Dirígenos en este tiempo, Señor Jesús. Sobre todas las cosas te pedimos que usted pueda ayudarnos a ser más como Jesús. Queremos ser como Jesús. Deseamos y anhelamos ser como Jesús. Ayúdanos en ese perfeccionamiento, Señor. Te lo pedimos. Cada uno de los que estamos acá, hombres, mujeres, niños, jóvenes, señoritas, damas y caballeros, Señor, los que están ya por muchos años en el cristianismo y los que tienen poquitos años, queremos ser como Jesús. En el nombre de tu Hijo precioso. Amén. Por favor, acompáñenme al libro de Efesios, el capítulo 4. Capítulo 4 del libro de Efesios. Ahora, para poder llegar al punto que quiero realmente enfatizar en este tiempo, tengo que leer estos versículos y hacer una pequeña explicación de ellos, sí. Dice Efesios 4:11. Efesios 4:11 dice: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Él mismo, es decir, Cristo mismo, Jesús mismo. Esto significa que Jesús estableció estos cargos.
aquí hay 4 o 5 cargos. Alguna gente se pelea de que son 4, otra de que son 5. Bueno, aquí en apariencia son 5, aunque alguna gente dice que pastores y maestros es una sola categoría, lo que lo reduciría de 5 a 4, ¿verdad? Pero el punto es que Jesús estableció estos cargos, estos dones. Estos son obra y son designados de Jesús, no de los hombres. Aunque pretendientes pueden presumir de ellos, ya los mismos cargos son una institución divina y no una invención humana. Son una institución divina y no una invención humana. La Biblia dice en Hebreos, se lo leo para que usted no lo pierda, lo que estamos leyendo ahí en Efesios 4. Hebreos 5:4 dice, viene hablando de el sacerdocio. Y la palabra dice, y nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. Es decir, que nadie debería asirse del título de pastor nada más como para tener una distinción entre la gente, sino aquella persona que es llamada por Dios, como lo fue Aarón. Otra versión dice, y nadie puede llegar a ser sumo sacerdote solo porque desee tener ese honor. Tiene que ser llamado por Dios para ese trabajo, como sucedió con Aarón. Por eso Cristo no se honró a sí mismo haciéndose sumo sacerdote, sino que fue elegido por Dios Cristo. ¿Ok? Ahora voy a desglosar un poquito estos puntos, estos dones que se le dieron a la iglesia: apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Apóstoles fueron hombres directamente comisionados por el Señor para predicar la palabra del Señor y plantar iglesias. Eran hombres que habían visto a Cristo resucitado. Es más, ese es un requisito esencial para poder ser apóstol, lo que quiere decir que yo no podría ser apóstol porque yo no he visto a Cristo resucitado. Ninguna persona que vivió en el siglo XXI pudo haber visto a Cristo resucitado. Ellos tenían el poder para efectuar milagros. Mucha gente ha dicho, ¿dónde está Cash Luna en esta pandemia? ¿Por qué anda mascarillas y él sana gente? ¿Por qué no se ha metido a los hospitales a sanar gente? ¿Por qué los que se llaman apóstoles no están sanando gente? Porque ya esa gente no tiene ese poder. Pero sí lo tenían los apóstoles. La Biblia dice que el apóstol Pablo hasta resucitó a un joven que él, cuando predicaba largamente, se cayó de un tercer piso y se mató. Pablo llegó y lo resucitó. Yo espero que hoy nadie pegue contra la mesa ni nada así por el estilo, ¿sí? Porque ya nadie lo va a poder sanar ni resucitar. Como medio de confirmar el mensaje de la predicación, se le dieron señales y prodigios. Junto con los profetas, fueron dispuestos por el Señor para la etapa fundacional de la iglesia. Fundacional de la iglesia. Pero el cimiento solo se pone una vez. Usted no hace una casa y le pone tres cimientos. No, solo hace un cimiento. Y para eso fueron usados los apóstoles y profetas. Los profetas, número 2, eran portavoces, voceros de Dios. Recibían revelaciones directas del Señor y las transmitían a la iglesia. Lo que ellos decían de parte del Espíritu Santo era palabra de Dios en un sentido primario. Era vinculante, era autoritativo, ¿sí? Pero ya nosotros no tenemos apóstoles ni profetas. Su ministerio finalizó cuando quedó echado el fundamento de la iglesia y se completó el canon de la escritura. Es decir, los 66 libros quedaron cerrados. Esto cerró opción a toda otra revelación, digámoslo así, ya fuera apostólica o profética, ¿de acuerdo? Ahora vamos a mencionar los 3 dones que están vigentes en la actualidad en la iglesia, que son evangelistas. ¿Qué es un evangelista? A quien se le da un don específico de predicar las buenas nuevas de salvación de Cristo Jesús. Ahora, que quede claro, todos tenemos ese mandamiento de Dios de hacer discípulos. Sin embargo, hay gente que tiene un regalo especial de parte de Dios, una facilidad, algo así como un Billy Graham, digámoslo así, que Billy Graham reunía 30,000 personas en un estadio y de esas 30,000 ese día salían con Cristo, no sé, 15,000, ¿verdad? O sea, era una facilidad mucho mayor que la que yo puedo tener.
Y luego otra palabra, pastores y maestros, que hay quienes dicen que la palabra griega describe claramente un cargo con dos títulos, pastores, maestros. Hay gente que dice que esto no es así, es decir, que una persona puede ser pastor y no necesariamente tener la facilidad de enseñar a otros, ¿sí? Pero el punto es que Dios ha provisto a la iglesia estos dones con el fin de edificarla. Estos pastores, en primer lugar, pastorean el rebaño de Dios a través de enseñar la palabra de Dios. Estos sirven más bien como subpastores del rebaño de Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo es el pastor de las ovejas. O sea, el pastor de mi vida, yo tengo un pastor humano, él pastorea allá en Desamparados, pero mi pastor espiritual es Dios, es Jesús, ¿ya? Estos dones o llamados son dados bajo discreción de Jesús, obrando por medio del Espíritu Santo. Ahora, yo espero que al llegar a este punto, espero que usted comprenda que no estoy acá porque yo quise. Yo, Isaac Rivera, no estoy acá porque yo quise. Es más, en algunas ocasiones, cuando yo recibí mi llamado, yo dije, Dios, yo no quiero. Yo quiero ser otra cosa. Yo no me llama mucho la atención de ser un pastor. No, yo quiero dedicarme a otra cosa. Y Dios me dijo, mejor haga lo que yo le pido para que le vaya bien. Llegamos ahora a la función o propósito de los dones. ¿Y por qué quiero aclarar de que yo no estoy aquí porque yo quise? Porque eso quiere decir que usted no debería escuchar lo que yo digo porque yo lo digo, porque soy Isaac Rivera o porque soy fulano de tal, sino porque Dios me escogió para decirle esto en esta mañana y posiblemente los demás domingos si Dios lo tiene a bien. Ahora, ¿para qué Él hizo eso? ¿Para qué Él escogió a unos que fueran evangelistas, a otros que fueran pastores, maestros? Versículo 12, a fin de perfeccionar a los santos. Ahora, cuando la palabra dice a fin, usted puede cambiarlo por con el propósito de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Otra versión dice, ellos tienen la responsabilidad de preparar al pueblo de Dios que lleve a cabo la obra de Dios y edifique la iglesia, es decir, el cuerpo de Cristo. Entonces, el propósito o el deber mío no es entretener, sino entrenar. Yo no soy un motivador, no soy un psicólogo, soy un pastor. Y mi deber es entrenar. Mi responsabilidad es preparar al pueblo de Dios para que lleve a cabo la obra de Dios y edifique la iglesia. El propósito de estos dones de liderazgo también es claro, es para que los santos, es decir, el pueblo de Dios, puedan ser perfeccionados para la obra del ministerio, es decir, para el servicio cristiano, para que el cuerpo de Cristo pueda ser edificado, es decir, entrenado, expandido y fortalecido. Ahora, la palabra perfeccionar es llevar a la madurez. Estos ministerios trabajan juntos para producir cristianos fuertes, aptos y maduros. Los líderes en la iglesia tienen la responsabilidad primordial de equipar a las personas para que sirvan y para que dirijan su servicio mientras Dios los dirige a ellos. El propósito primordial de la iglesia no es convertir a los pecadores al cristianismo. Ahora, yo sé que eso es parte de la iglesia, convertir pecadores en cristianos, pero muchos se quedaron solamente como cristianos. El propósito de la iglesia es perfeccionar a los santos para la obra del ministerio y la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces, el proceso es así. Número 1, los dones equipan a los santos luego sirven y el cuerpo es edificado. Entonces, Dios me hizo pastor con un propósito de que yo lo equipe a usted como creyente para que usted sirva a otros y para que de esta manera la iglesia pueda crecer y ser edificada y el reino de Dios expandido.
y que el carácter que usted va produciendo sea reproducido en otras personas. Dios desea que nos multipliquemos, sí, primero nosotros crezcamos en Cristo y que podamos reproducir el carácter que ya tenemos de Cristo en nosotros en otras personas. Por supuesto. El ministerio, la gente dice, a ver, ¿quiénes están en el ministerio? Bueno, ahorita están en el ministerio doña Sara y don Isaac. De una iglesia que Dios ha puesto en Cartago, 2 personas están en el ministerio. No, Dios quiere que todos los que estamos en la iglesia seamos parte del ministerio. El ministerio no es una ocupación especializada limitada a hombres con una instrucción profesional. O sea, la Biblia no dice que para estar en el ministerio hay que graduarse 4 años del seminario y luego sacar una maestría de 3 años y luego sacar un doctorado de 3 años. No, Dios desea que todo cristiano esté en el ministerio. Este término significa sencillamente servicio. Incluye toda forma de servicio espiritual. Un mujer está en el ministerio. La persona que cuenta las ofrendas está en el ministerio. El que está de maestros, el que sirve en los jóvenes, el que sirve en las clases IBAC, el que está sirviendo en los ministerios de matrimonios, en el coro de niños, en los coros de jóvenes, los que limpian la iglesia, están en el ministerio. Todos ellos están en el ministerio. Y Dios quiere que todos estemos en el ministerio. Y esto es lo que este versículo enseña, es que todo creyente debería estar en el ministerio. Ahora, la meta deseada de la obra de Dios por medio del liderazgo de la iglesia es, ya dije, perfeccionar a los santos. ¿Cuánto tiempo proseguirá este proceso de crecimiento? ¿Cuánto tiempo le tomará a la iglesia este proceso de perfeccionamiento? La respuesta es hasta que todos lleguemos a la unidad. Hasta que todos lleguemos a ser igual que Cristo. ¿Cuánto tiempo nos tomará eso? Si Cristo viene en este año, si Cristo no viene en los próximos 10 años, los próximos 10 años estaremos haciendo exactamente esto mismo. Perfeccionando a los santos. ¿Hasta cuándo? Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Dice el versículo 13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Hasta que todos tengamos una fe como la que tenía Jesús y un conocimiento de Cristo como lo tiene Dios. Ahora, no piense que eso es imposible. ¿Sí? Dios, créame, Dios nunca pide algo que es imposible. Eso sería totalmente injusto. Sería totalmente, inhumano. Dios quiere que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Este proceso continuará hasta que todos alcancemos esta unidad en nuestra fe y conocimiento. Dice, versículo 13, a un varón perfecto, que seamos maduros en el Señor. Ahora lo decíamos con el versículo que puso Patri, que todos lleguemos a un varón perfecto, pero la gente dice, pero nadie es perfecto. Yo no tengo por qué ser perfecto. Hermanos, eso es, con todo respeto y amor se lo digo, es que no viene de Dios. Dios desea que usted sea perfecto, aquí lo dice. Usted tiene una Biblia en su mano, lo está leyendo. A un varón perfecto, hasta que todos lleguemos a la medida de un varón perfecto. Ahora, sonará raro lo que voy a decir, pero ya con 38 años que yo tengo, ya soy un varón perfecto. O sea, ya tengo la estatura que Dios previó que iba a tener. Ya mis brazos no van a crecer más. Yo no voy a ser más alto. En teoría ya la voz no me va a cambiar. O sea, ya un varón perfecto es un varón que ha alcanzado la madurez, que ya está en plenitud, que ya es todo lo que debió haber sido. Digamos, mi hija Jimena no es una mujer perfecta todavía porque le falta crecer, le falta desarrollar, le falta madurar, etcétera, ¿verdad? Y aquí dice hasta dónde, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Es decir, hasta que lleguemos a la plena y completa medida de Cristo. Por eso,
sería un halago que usted diga, bueno, yo quiero ser como don Isaac, pero usted no debe ser como yo. Tal vez usted llegue a ser como yo y me supere y ya se siente contento. Y Dios no quiere que usted llegue hasta ahí. Dios no quiere que usted necesariamente sea exactamente como Pablo, o como Pedro, o como Juan, sino que sea como Jesús. Él desea que usted sea como Jesús. Piénselo de esta manera. ¿Qué tal si por un día Jesús se convirtiera en usted? ¿Qué pasaría si por 24 horas Jesús se levantara de su cama, anduviera en sus zapatos, viviera en su casa, siguiera su horario? Su jefe sería el jefe de Jesús, su mamá sería la mamá de Jesús, sus situaciones serían las de Jesús. Eso sí, nada en su vida cambia. Su salud no cambia, sus circunstancias no cambian, su horario no varía, sus problemas no se resuelven. Solo un cambio ocurre: Jesús se convierte en usted. O sea, como que Jesús le dé libre a Juan José, ¡pum!, lo saca la esencia, no el estuche, y se mete en Juanjo. ¿Qué tal si por un día y una noche Jesús viviera su vida, pero con el corazón de Él? El corazón que usted tiene en el pecho tiene vacaciones y su vida la dirige el corazón de Cristo. Las prioridades de Él gobiernan sus acciones. Las pasiones de Jesús impulsan sus decisiones. El amor de Jesús dirige su conducta. ¿Cómo sería? ¿Notaría la gente algún cambio? ¿Su familia vería algo nuevo? ¿Sus compañeros de trabajo percibirían alguna diferencia? ¿Qué tal las personas más necesitadas recibirían algo de parte suya? ¿Los trataría de la misma manera? ¿Qué tal sus amigos detectarían en usted más alegría, más gozo, más paz? ¿Qué tal sus enemigos? ¿Recibirían de usted más misericordia del corazón de Cristo que del suyo? ¿Y usted mismo cómo se sentiría? ¿Qué alteraría este trasplante en su nivel de tensión, en sus cambios de humor, en sus arranques temperamentales? Otra pregunta: ¿cree que si Jesús viniera a morar en usted, dormiría mejor? ¿Descansaría mejor? ¿Vería diferente la puesta del sol, la muerte, el pago de los impuestos, la pandemia? ¿Necesitaría menos pastillas? ¿Aún le temería lo que teme? ¿Publicaría lo que publica? Mejor todavía, ¿seguiría haciendo lo que está haciendo? ¿Haría usted lo que ha planeado por las siguientes 24 horas? ¿O Jesús, al habitar en usted, cambiaría radicalmente su organización, digámoslo así, su agenda? Hay gente que solo envejece en la fe, otros maduran. ¿Conoce usted algún cristiano maduro? Piense por un instante, ¿conoce usted algún cristiano maduro? Cuando usted piensa en un cristiano maduro, ¿en quién piensa? Y otra pregunta: cuando usted se ve al espejo, ¿ve un cristiano maduro? ¿Ve un cristiano que es como Jesús? O por lo menos que está deseando ansiosamente ser como Jesús. No solamente debemos envejecer en Jesús, sino que debemos madurar más en Él también. Usted sabe, hay una porción bíblica que dice que muchos, debiendo ser ya maestros, que todavía tienen necesidad de que se les repitan las mismas cosas, los mismos principios, los mismos rudimentos, las mismas cosas básicas. Solamente, se conformaron con ser cristianos. Y ser cristiano no es la meta. Si es ser cristiano en el sentido más estricto, sí.
Porque ser cristiano en el sentido más estricto no es solamente ser una persona que recibió a Cristo y que es miembro de una iglesia, sino una persona que es como Cristo, un Cristo pequeño. Eso es lo que significa ser cristiano. Todos debemos ser cristianos, no solo miembros en una iglesia. Versículo 14 dice, para que ya no seamos niños fluctuantes. Ve cómo compara la, digámoslo así, la perfección del cristiano con un niño. Hay personas que tienen 20 años, 30 años de ser cristianos, pero son niños. Todavía tienen necesidad de lechita espiritual, de cosas que no son para cristianos maduros. Si crecemos en Cristo, si los dones se están ejerciendo, si la palabra se está predicando, entonces debemos ser perfeccionados, más como Jesús. Y cuando somos como Jesús, entonces ya no somos niños fluctuantes, entonces ya no seremos inmaduros como los niños. Y fluctuante es una persona que a veces sí y a veces no. A veces está arriba, a veces está abajo. A veces quiere hacer algo por Dios y la mayoría del tiempo no. A veces le dan ganas de hacer algo, a veces no. Eso es un niño fluctuante. Eso es como un niño que a veces tiene todas las ganas de ir al kinder, como le pasa a Jimena, y a veces no quiere ir. A veces quiere ir a la escuela, a veces no. A veces quiere hacer tarea, a veces no. Eso es ser fluctuante, eso es ser vacilante. A veces sí, a veces no. Llevados por doquiera de todo viento de doctrina. Es decir, no seremos arrastrados de un lado a otro, ni empujados por cualquier corriente de nuevas enseñanzas, por estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. No nos dejemos llevar por personas que intenten engañarnos con mentiras tan hábiles que parezcan verdad. Los cargos que son dones de Dios y el perfeccionamiento de los santos resulta en estabilidad. En estabilidad. No nos convertimos, resulta en madurez y dejamos de ser niños fluctuantes. Ya queremos hacer las cosas y queremos hacerlas siempre. Dice versículo 15, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien también el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Es decir, Cristo es el que hace que todo el cuerpo encaje perfectamente y cada parte, al cumplir con su función específica, ayuda a que los demás se desarrollen. Cristo va produciendo en esto. Dios desea que usted lo haga, porque así usted ayuda al crecimiento del cuerpo. Ay, no, yo no quiero servir, la verdad, qué pereza servir, requiere mucho compromiso, además la gente se queja, etcétera, etcétera. Bueno, no importa, eso es lo que usted piensa. Lo que Dios quiere y lo que Dios piensa es que usted sea edificado, perfeccionado para la edificación de los santos, capacitado, entrenado para entrenar. Hay un lema que yo estoy considerando seriamente todos los días de mi vida, últimamente. Bueno, no todos los días de mi vida, los últimos días de mi vida, más bien. Fuimos creados para conocer a Cristo y para que Cristo sea conocido. Hay personas que se quedan en la primera frase, fuimos creados para conocer a Cristo, y se contentan con conocer a Cristo. Pero escuche bien, fuimos creados para conocer a Cristo y para que Cristo sea dado a conocer. ¿Para qué nací? ¿Para qué existo? ¿Para qué estoy ahorita respirando? Fui creado para conocer a Cristo y para que Cristo sea conocido, sea dado a conocer. Versículo 17, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, no ande como los del mundo. Por favor, amados hermanos, por favor, se lo suplico, se lo ruego, se lo imploro. Sea diferente a la gente del mundo, escuche música diferente,
Lea cosas diferentes, vea programas diferentes, sea diferente. Ya no andamos en la vanidad de nuestra mente, teniendo el entendimiento, versículo 18, entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después de que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así de Cristo. Señale ese versículo, por favor. Versículo 20. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Este versículo, en otras palabras, el versículo número 20, lo que está diciendo es que usted tiene que imitar a Cristo, aprender qué es lo que Cristo hizo e imitarlo. Vamos a finalizar con esto, el corazón de Cristo. ¿Cómo fue Él? ¿Cómo fue Él? El corazón de Cristo fue puro. Miles, y quiero dejar bien clarito que esto que voy a leer no es algo que yo escribí propiamente, pero me pareció muy apropiado. De un libro que se llama Como Jesús. Dice así: miles adoraban al Salvador y sin embargo estaba contento con una vida sencilla. Había mujeres que lo atendían, según Lucas 8, 1 al 3, sin embargo jamás se le acusó de pensamientos lujuriosos. Su propia creación lo despreció, pero voluntariamente los perdonó, incluso antes de que pidieran misericordia. Pedro, quien acompañó a Jesús por años, le describe como un cordero sin mancha y sin contaminación en 1 de Pedro 1:19. Después de pasar años con él, Juan concluyó lo mismo. 1 de Juan 3:5, no hay pecado en él. El corazón de Jesús no solamente fue puro, fue quieto. Los discípulos se preocuparon por la necesidad de alimentar a miles, pero Jesús no. Agradeció a Dios por el problema. Los discípulos gritaron por miedo a la tempestad, pero Jesús no. Él dormía. Pedro sacó su espada para enfrentarse a los soldados, pero Jesús no. Jesús levantó su mano para sanar, su corazón tenía paz. Cuando sus discípulos lo abandonaron, ¿se enfadó y se fue a casa? No. Cuando Pedro lo negó, ¿perdió Jesús los estribos? Cuando los soldados le escupieron en la cara, ¿les vomitó fuego encima? Jamás. Tenía paz. Los perdonó. Rehusó dejarse llevar por la venganza. También rehusó dejarse llevar por nada que no fuera su alto llamamiento. Su corazón estaba lleno de propósitos. La mayoría de las vidas no se proyectan hacia algo en particular y nada logran. Jesús se proyectó hacia una sola meta: salvar a la humanidad de sus pecados. Pudo resumir su vida en una frase que está en Lucas 19:10. El Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Jesús se concentró de tal manera en su tarea que supo cuándo decir: aún no ha venido mi hora, y cuándo decir: consumado es. Pero no se concentró en su objetivo al punto de ser desagradable. O sea, no es que su meta lo llevó a apartar a la gente y decir: no, ahorita no puedo hacer esto, yo tengo una meta más alta que eso. Al contrario, qué agradables fueron sus pensamientos. Los niños no podían alejarse de él. Jesús pudo hallar belleza en los lirios, alegría en la adoración, posibilidades en los problemas. Podía pasar días con multitudes de enfermos y todavía sentir compasión de ellos. Pasó más de 3 décadas atravesando el cieno o el lodazal de nuestro pecado y sin embargo vio suficiente belleza en nosotros como para morir por nuestros pecados. Pero el atributo que corona a Cristo es este: sí, su corazón fue quieto, su corazón fue puro, número 2. Pero número 3, su corazón fue espiritual. No, Dios no desea que aparentemos ser espirituales, Él desea que seamos espirituales.
Sus pensamientos reflejaban su íntima relación con el Padre. Él dijo, yo y el Padre, yo soy en el Padre y el Padre en mí, en Juan 14:11. Su primer sermón que se registra empieza con las palabras, el Espíritu del Señor está sobre mí. Era llevado por el Espíritu y estaba lleno del Espíritu, según Lucas 4:1. Del desierto volvió en el poder del Espíritu. Jesús recibía sus instrucciones de Dios. Era su hábito ir a adorar. Lucas 4:16. Era su costumbre memorizar las Escrituras. Lucas 4:4. Lucas dice que Jesús se apartaba a lugares desiertos y oraba. Adoraba. Amaba la Escritura. Oraba. Ayunaba. Memorizaba. ¿Qué es ser espiritual? Andaba guiado siempre por el Espíritu Santo. Estaba siempre lleno del Espíritu Santo. Sus momentos de oración lo guiaban. Una vez regresó después de orar y anunció que era tiempo de pasar a otra ciudad. En otro tiempo de oración resultó en la selección de los 12 apóstoles. Jesús era guiado por una mano invisible. Todo lo que el Padre hace, también lo hace igualmente el Hijo. No puedo hacer nada por mí mismo, dijo Jesús, según Juan 5:30. El corazón de Jesús fue espiritual. Y hermanos, si quiero decirles algo, una última cosa muy seria. ¿Y sabe qué es? Que aunque parezca que nuestro corazón está muy lejos de Jesús, porque Él es puro y nosotros somos codiciosos, porque Él es pacífico y nosotros, Él tiene un corazón quieto y nosotros nos afanamos, porque Él está lleno de propósitos y nosotros nos distraemos con cosas que deseamos humanamente, porque Él es agradable y nosotros somos rebeldes, porque Él es espiritual y nosotros nos apegamos a esta tierra. La distancia que hay entre nuestro corazón y el de Él parece ser inmensa. Entonces, ¿cómo podemos esperar tener el corazón de Jesús? ¿Quiere recibir una buena noticia en esta mañana? La Biblia dice que ya usted lo tiene. La Biblia dice en Gálatas 2:20, bien clarito, casi que la cantábamos esta canción o lo sabemos de memoria. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo. Ahora Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Además, la palabra del Señor dice en 1 Corintios 2:16 que nosotros tenemos la mente de Cristo. O sea, ya tenemos la materia prima para ser como Cristo. Lo que lo obstaculiza es nuestra propia naturaleza caída, que nos inclina hacia lo malo. Pero yo le decía a mi esposa, yo creo que Dios la puso a propósito. O sea, que no nos guste compartir, para que cuando Él nos diga compartir, nos cueste de alguna forma y que Él pueda saber quiénes realmente lo aman, quienes están haciendo el esfuerzo por dejar de ser egoístas. Ya esos propios impulsos pecaminosos, de alguna forma Dios los puso para poder nosotros, o sea, si mi inclinación natural fuera hacia la generosidad, entonces no sería natural, no sería realista, digámoslo así, cuando yo soy generoso, porque esa es mi inclinación natural. Pero si tengo que esforzarme por ser generoso, eso realmente cuenta. Pero ya teniendo a Cristo viviendo en mí, ya no vivo yo, Gálatas 2:20, ahora Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Y tenemos la mente de Cristo, que hay que ser nada más espirituales. Cristo era espiritual. Leía la Biblia todos los días, adoraba todos los días, oraba todos los días. En Lucas 4 dice que él respondía a Satanás con la palabra. Eso quiere decir que él memorizaba la Escritura, que pasaba tiempo en la Escritura, que era dirigido por el Espíritu Santo, que era lleno del Espíritu Santo. Y para ser lleno del Espíritu Santo, este vaso está casi lleno de agua. A veces nosotros estamos como Él, casi llenos de nosotros mismos. ¿Queremos ser llenos del Espíritu Santo? Bueno, tenemos que vaciarnos de nosotros mismos para que Él pueda llenarnos más de Él. No es ser más salvos,
simple y sencillamente es ser más llenos del Espíritu Santo. Dígale con todo su corazón, antes de finalizar: Señor, yo quiero ser como tú. Quiero amar como tú. Quiero vivir como tú. Quiero tener propósitos claros como tú. Quiero amar como tú, perdonar como tú. Quiero tener compasión como tú. Mi deseo es vivir como tú. Hermanos, hay una cosa muy importante, más importante que ninguna otra en el 2020, en el 2021, hasta el 2030, 2050, 2080, es ser como Jesús. Y aunque a usted le parezca que su corazón está muy lejos de eso, si usted tiene a Cristo en su corazón, la Biblia dice que usted puede ser como Jesús. Tal vez haya alguien en la transmisión que todavía no es un hijo de Dios. Pídele al Señor que entre a vivir en su ser. La Biblia dice: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? También leíamos el miércoles que cualquiera que pida, Dios le dará. Siga pidiendo, siga llamando, siga tocando y se le abrirá. Y que Dios dará a los que le pidan el Espíritu Santo. Dios no se va a negar. Hay cosas que Dios no se niega. Dice: ¿tiene alguna falta de sabiduría? Pídala y yo se la daré sin reproche, abundantemente. Dios no se va a negar a darle sabiduría. Hay otra cosa a la que Dios jamás se va a negar a darle: es el Espíritu Santo. Y cuando usted recibe el Espíritu Santo en su corazón, cuando usted recibe a Cristo en su corazón, usted se convierte en un hijo de Dios. ¿De verdad desea hacer eso? Normalmente la gente, cuando yo le digo es: no, yo no estoy preparado, yo no estoy listo. Usted dice: pero, o sea, si le ofrecieran las llaves de un BMW, fácil las acepta. Y esto es mucho más grande. Yo no entiendo por qué la gente lo rechaza. Pero hay gente que Dios ha preparado su corazón para que diga: sí, ¿qué puede haber más valioso en este mundo que tener a Cristo en mi corazón? Esa es la decisión más importante de mi vida. ¿Le gustaría a usted hacerla? Ore conmigo esta oración. Dios, creo que tú eres el único Salvador, que no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Solo en Cristo Jesús hay salvación. Tú eres el camino, la verdad y la vida. Tú moriste por mis pecados, resucitaste al tercer día, resucitaste con poder. Señor, gracias por ofrecerte a perdonar mis pecados. Te acepto como mi Señor y Salvador. Creo que tú eres quien dices ser. Creo que te necesito. Creo que tú ofreces perdón y yo quiero recibirlo en esta mañana. Señor, gracias si alguien tomó esa decisión esta mañana. Señor, y para los que ya son hijos de Dios, Padre, por favor, que podamos entender que esto son varias cosas. Es un mandamiento: sed santos como yo soy santo, sed perfectos como yo soy perfecto. El que dice que me conoce debe andar como él anduvo. Pero más que un mandamiento, es un anhelo de su corazón. Es un deseo de su corazón. No deberíamos obedecerlo porque es un mandamiento, porque es una imposición, sino porque es un deseo de nuestro corazón. Y es un deseo de nuestro corazón porque es un deseo de su corazón. Señor, que cada joven que está en esta transmisión pueda decir: sí, yo quiero ser más como Jesús. Cada dama, cada caballero, cada familia, cada niño desee ser más como Jesús. Que oremos por ser más como Jesús. Que adoremos cada día, que leamos la Biblia, que oremos, que memoricemos, que podamos tener un corazón puro, un corazón quieto, un corazón espiritual como Jesús. Que podamos entender que usted constituyó pastores, maestros, evangelistas, al fin con el propósito de edificar el cuerpo de Cristo para la obra del ministerio. Que todos entendamos, Señor, que todos somos llamados a la obra del ministerio para que podamos hacer crecer el cuerpo de Cristo. Que no es trabajo de los que son maestros nada más, que no es trabajo de unos cuantos, que es trabajo de todos nosotros, Señor. Que es trabajo de todos llevar adelante su obra. Señor, y si todavía hay alguien que no sabe en dónde pertenece, en ese
trabajo que usted le vaya poniendo en su corazón, qué lugar debe de realizar, qué obra debe realizar, qué labor debe desempeñar. Te lo pedimos, Señor, pero sobre todo nuestra principal petición esta mañana es: quiero ser como Jesús. Pero que no se quede en un deseo, Señor, queremos madurar, queremos crecer, queremos ser perfeccionados para tu honra y para tu gloria. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gracias, hermanos, por estar ahí.